Hola, ¿qué tal? Excelente tarde a todos ustedes. El día de hoy tenemos precisamente una entrevista muy interesante con un personaje dentro de las ciencias cognitivas y dentro de los desarrollos, evidentemente, de robótica, el cual nos va a hablar precisamente de la historia de un desarrollo que se llama Golem. Y para introducir precisamente al doctor Luis Pineda Cortés, voy a hablar de su trayectoria. Él ha sido doctor de ciencias cognitivas, de inteligencia artificial, del Center for Cognitive Science de la Universidad de Edimburgo. Tiene una tesis muy interesante que es Graphologue, a Theory of Systematic for Graphics, with Application to Human Computer Interaction and CAD Systems. Además, fue maestro de sistemas de computación o sistemas computacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, del campus Morelos. Desarrolló una tesis muy interesante también de algoritmos generales para la comparación de polígonos. Tú Generó una licenciatura también en Ingeniería en Sistemas Electrónicos por la Universidad Anáhuac de México, con su tesis de implementación en computador digital y tuvo ahí por ahí un ejemplo práctico con relación a este tema. Él actualmente es investigador titular IMAS, es investigador C definitivo, y en este sentido yo estoy muy agradecida que nos haga el favor precisamente de justo que en este mes de febrero que vamos a hablar con relación a la robótica, tener un personaje que de esta talla, que al final del día, pues él nos va a hablar precisamente de esta temática de su desarrollo tan interesante. Vamos a comenzar, como ya es costumbre, con una introducción con relación a las temáticas de las que siempre estamos abordando temas. En este sentido, vamos a comenzar con una presentación en la que vamos a introducir el tema de la robótica y que nos va a permitir tener una perspectiva para poder comprender precisamente las complejidades de las que estudia el doctor hoy en día. Sin más preámbulo, para nadie es un secreto precisamente que dentro de las temáticas que abordan la robótica, pues han ido desarrollándose a pasos agigantados en los últimos 10 años, quizá 20 años, con relación precisamente a todos los adelantos científicos y tecnológicos que ha habido y que están muy en boga. Hoy en día precisamente estamos tratando de empatar en una quinta revolución industrial, donde al final del día tratamos justo temas muy interesantes. Hemos pasado de esa máquina de vapor que al final del día permitía a objetos mecánicos moverse precisamente con esta energía. Hemos pasado de la producción en masa con relación a la electricidad. Hemos pasado ya por esta etapa de la informática, las automatizaciones tecnológicas y la información de comunicación TIC. Y actualmente nos encontramos justo en un cruce entre la cuarta revolución industrial y la quinta, que no es otra cosa que la digitalización y precisamente el llegar a estas economías circulares, en donde podemos hablar justo de la introducción de objetos robóticos que se pretende, se cree, se piensa que tengan ya esta oportunidad de pues realizar tareas mecánicas de una manera eficiente. El Internet de las cosas, la cuestión de la nube, la coordinación digital y los sistemas cibernéticos, hoy en día han permitido precisamente que se piensen en desarrollos bastante complejos. Por otro lado, la robótica ha tenido una evolución, ha pasado por muchas etapas y creo justo que el desarrollo que el doctor nos va a presentar el día de hoy o nos va a hablar con relación a ello, pues tiene precisamente marcado cómo precisamente la ciencia avanza, cómo la tecnología para llegar a complejidades, al final del día pasa por un desarrollo y la robótica no está exenta de eso. La historia de la robótica es fascinante. Pasamos de temas en donde hablamos de autómatas, que al final del día era esto, generar movimiento. Incluso desde la Grecia antigua pudimos ver este tipo de desarrollos. Y es tan fascinante porque en la antigüedad este concepto de los robots ya estaba, ¿no? Bueno, no el término, pero el concepto como tal, sí. Ahora, podemos ver, por ejemplo, lo que ha pasado con la robótica actual desde 1986 hasta el día de hoy. Ahora bien, desde la antigüedad, los griegos, los egipcios ya marcaban por ahí algunos desarrollos relacionados con el movimiento de las máquinas y Arquímedes de Tarento, un matemático y filósofo griego, al final del día construyó un pájaro mecánico que volaba con vapor en el siglo XVI. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si Alejandría al final del día no se hubiera quemado porque, bueno, me emociona de repente ver cómo muchísimas cosas ya tenían un principio básico.
Por otro lado, podemos darnos cuenta que en el Renacimiento, con Leonardo da Vinci, este hombre orquesta, nos presentó ya también máquinas autómatas que al final del día podían considerarse las precursoras de lo que es hoy en día la robótica moderna. Estas cuestiones mecánicas que permitían precisamente movimientos aparentemente simples, nos permitieron precisamente llegar quizá a lo que hoy tenemos con otros descubrimientos que se fueron vinculando. La revolución industrial, que es justo la mencionamos hace un momento, parte precisamente de esta idea en donde toda esta época vio avances significativos en la fabricación de máquinas y dispositivos mecánicos que aunque no se desarrollaron como robots como tal, pues podemos ver que sentó las bases de la automatización de procesos industriales. O sea, no fue una cuestión sencilla el hecho de proponer que estos procesos fueran automatizados, ¿no? Y que llegaran, pues, de alguna manera la máquina, ¿no? A generar precisamente una eficiencia en ese sentido. Por otro lado, actualmente, en este sentido del siglo XX para acá, el término robot fue acuñado por primera vez por un dramaturgo checo, Karel Čapek, en su obra RUR, Russian Universal Robots, en 1920. Esta palabra robot puede parecer un poco extraña, pero la palabra viene y deriva del checo robota, que significa trabajo forzado. En la década de 1950, el ingeniero estadounidense George Devol desarrolló el primer robot industrial programable llamado Unimate, que se utilizó para tareas de ensamblaje en las fábricas. Y ahí podemos ver el desarrollo precisamente de George con relación a este tema. Muy bien, para ir avanzando, ya en décadas más recientes, pues ya hemos podido ver precisamente estos robots que vemos que han mandado a Marte, a la Luna, podemos ver cuestiones o desarrollos ya un poco más cercanos con esto que pasó con Tesla, y podemos ver brazos robóticos en la industria, por ejemplo, en este caso la automotriz. A medida que avanza la tecnología, los robots se volvieron más sofisticados y versátiles y ya se han desarrollado robots para una variedad de aplicaciones como la exploración espacial, la medicina, en otras partes, pues la atención al cliente y el entretenimiento. Muy bien, uno de los desarrollos que nos podría permitir de alguna manera ver hasta dónde ha llegado precisamente el avance con relación a las tecnologías robóticas es una empresa que se llama Boston Dynamics y que al final del día nos permite ver cómo esta complejidad del movimiento, la electrónica y precisamente los sensores que al final del día tienen que ver con estos desarrollos, esta complejidad de hacer que un robot se mueva es tan vaya, no es sencillo y el doctor no nos va a dejar mentir. Entonces, en este sentido, cuando vemos estos desarrollos que al final del día tienen estas capacidades que a mí me parecen impresionantes y de las cuales les vamos a mostrar un pequeño video relacionado con esto, para que ustedes tengan una perspectiva con relación a eso y puedan ustedes ver cómo hasta en este momento de la historia de la humanidad podemos ver desarrollos que tienen precisamente estas implicaciones. No sé si se alcance a ver ahí la imagen. Voy a poner un poquito de este desarrollo. Esos movimientos, o sea, no son sencillos. Such a show off. Muy bien. Grupo Golem, que al final del día está liderado por el doctor Luis y que es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, al final del día tiene la oportunidad de poder educar a profesionales en este sentido con relación a la robótica y desarrollar investigación en este término. El robot Golem, al final del día, tiene precisamente toda esta intención de tener precisamente a mexicanos trabajando dentro de este proyecto, que al final del día lo que pretende es precisamente que este desarrollo
tenga la oportunidad de tener una salida muy interesante. Este robot es un robot de servicios y este robot, la complejidad para programar esto, créanme, no es nada fácil. Y entonces en este sentido, podemos ver en la imagen, de alguna manera, cómo este proyecto puede ser multidisciplinario, que al final del día intervienen muchas disciplinas para poder desarrollarlo. Vamos a darles una pequeña introducción con relación a lo que significa el robot Golem. Este robot cuenta con un sistema de razonamiento y una base de conocimientos no monotómica. Asimismo, cuenta con un sistema para detectar e identificar y seguir personas y un seguidor de activación sonora. En términos de hardware, cuenta con un torso robótico que incluye un cuello robótico y dos brazos robóticos, con 2 y 5 grados de libertad respectivamente. En la interacción presentada aquí, Golem 3 tiene una nueva plataforma para el diagnóstico de toma de decisión y planeación que le permite sostener el ciclo de razonamiento de la vida cotidiana, incluyendo el razonamiento acerca de las preferencias de los usuarios humanos, así como detectar y corregir errores en ambientes novedosos y dinámicos. Por otro lado, este robot ha tenido diversas mejoras de hardware y software durante el 2019. En el primer aspecto se incorporó una mano antropomórfica y se mejoró su estructura central, de cara y de hombros. Y en el aspecto de software se cuenta con una nueva versión de la base de conocimientos no monotómica, mediante la cual Golem 3 puede dar explicación de eventos novedosos inesperados que ocurren en un entorno de interacción. También se le incorporó un sistema de visión llamado YOLO, You Only Look Once, que puede hacer una identificación de objetos en tiempo real al sistema OpenPose para detección de personas y que trabaja en mejoras de sistemas de navegación. Las pruebas y demostraciones con relación a este robot Golem utilizan un lenguaje SID-Log que para la especificación e interpretación declarativa del ciclo de la comunicación, de la estructura de las tareas y de las conductas robóticas, fue pues adaptado para esto. SID-Log es un desarrollo propio del grupo Golem, o sea, eso ya es un gran avance y su intérprete está programado en Prolog, el cual se utiliza también en todos los aspectos de representación del conocimiento e inferencia del robot Golem. El proyecto cuenta con una biblioteca de conductas, o sea, eso tampoco es cosa fácil, y esta robótica se modula y se desarrolla empíricamente a lo largo de los años, el cual está también programado por este sistema SITLOC. Bueno, sin más preámbulo, pasemos a que pues nos hable precisamente de estas temáticas a través de los cuestionamientos que siempre realizamos, eh, y que bueno, al final del día nos deje súper claro precisamente este tema de la robótica. Sin más por el momento, vamos a comenzar con una serie de preguntas. De acuerdo con la presentación, doctor, ¿qué características tiene este sistema de razonamiento Golem? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, el sistema de razonamiento de Golem está, digámoslo así, montado sobre el ciclo de interacción y comunicación de Golem. Entonces, su estructura conceptual fundamental, Golem siempre se está comunicando con el usuario y esto quiere decir que interpreta las intenciones expresadas por los usuarios humanos y también interpreta eventos del mundo. Este, en su ciclo de respuesta lo que hace es que él responde expresando intenciones que atienden a las intenciones de los usuarios y al mundo, y se comunica con las personas en lenguaje natural, originalmente en Golem, esto era en español. De hecho, tenemos una cápsula que muchos años estuvo presente en el Museo Universo, se llamaba Golem Universum, donde la gente jugaba con el robot, con la cápsula del juego de Adivina la Carta en español. Y ahora, a partir de las últimas décadas, como competíamos en eventos internacionales, el idioma oficial era el inglés. Entonces, es el ciclo de relacionamiento, ¿no? El inglés o el lenguaje natural. Ahora, durante este proceso de responder, Golem tiene una base de conocimientos y una máquina de inferencia que le permiten
extraer su conocimiento del mundo y le permiten razonar ese conocimiento para realizar sus inferencias y contestar, y también realizar sus acciones motoras, las acciones mecánicas para satisfacer todas las intenciones. Entonces, esto es, ahora, el mecanismo de razonamiento efectivamente es una base de conocimientos de carácter, una orientación lógica, está programada, el intérprete, el manejador de la base de datos está programado en Prolog, y aparte tiene esta característica que es no monotónica, que es análogo permite razonar de manera análoga como lo hacemos los humanos, en el sentido de que cuando uno razona acerca de, por ejemplo, en matemáticas o en lógica, normalmente cuando se razona que algo es verdad, entonces eso es verdad para siempre. No va a haber nada que pase en el mundo que haga que algo que decidimos que es verdad sea falso posteriormente. En cambio, en el conocimiento humano no es así, porque hay cosas que son verdad en este momento y creemos que son verdad, eh, experiencia empírica novedosa puede mostrar que no son falsas, que las cosas no son así, y entonces eso puede impactar en todo el conocimiento, puede impactar en todas las inferencias. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que los pingüinos son aves y sabemos que todas las aves vuelan. Entonces nosotros con esta información podemos inferir que los pingüinos vuelan. Pero luego podemos saber con un conocimiento específico que los pingüinos no vuelan, aunque sean aves. ¿Okay? Entonces, la inferencia de que los pingüinos vuelan ya no se sigue y eso puede afectar a todo el dominio de conocimiento. Entonces, ¿cómo manejar estos cambios de las inferencias a partir del nuevo conocimiento? Eso es lo que da lugar a la investigación en sistemas de conocimiento no monotónicos. Y prácticamente en la inteligencia artificial de carácter simbólico, que es donde se mantenían bases de datos de conocimiento explícitas, eh, el conocimiento de los dominios, cuando hay interparticipación de los seres humanos, en general es no monotónico. Entonces, este es el mecanismo y nosotros desarrollamos dentro del proyecto Golem un sistema de razonamiento no monotónico basado en una cosa que se llama el principio de especificidad, que es decir, que en casos de conflictos de conocimiento, entre un conocimiento de carácter general y un conocimiento de carácter más específico, entonces el sistema prefiere el conocimiento de carácter específico. Y eso se traduce en todo el sistema y eso le permite a Golem razonar de una manera muy ágil acerca y adquirir conocimiento del mundo y razonar acerca de ese conocimiento en el proceso de resolver problemas, interactuar con los seres humanos y también en el proceso de razonar propiamente. Qué interesante, doctor. Bueno, entonces quiere decir que este robot crea, digamos que del ambiente una base de datos con relación a lo que va encontrando, o hay una programación de estas reglas que, como usted nos ha mencionado, no cambian. O sea, no, vaya, hay una serie de reglas que no van a cambiar, no van a moverse. O sea, no, el pensamiento robótico no es exactamente como el humano, es decir, esto que nos acaba de mencionar. O sea, nosotros podemos al final del día averiguar si aquello que estamos razonando, pensando puede ser cierto o falso. Pero en este sentido, el robot, con estas reglas ya programadas, él al final del día tiene un aprendizaje. ¿Es así? Bueno, el razonamiento del robot Golem y en general de todos los robots que razonan es diferente al razonamiento humano en muchas dimensiones. Okay, o sea, eso es una cosa muy profunda que podríamos explorar con mucho detalle, pero no es exactamente, o sea, lo mismo, ¿no? Ahora, dentro del razonamiento de Golem, el sistema de razonamiento, la base de datos de conocimiento y las máquinas de inferencia, o sea, las que permiten saber qué es lo que se sigue a partir del conocimiento en un momento dado, son independientes del conocimiento que se le da al robot. Y de hecho a Golem le podemos expresar todo el conocimiento que tiene a través de una conversación en lenguaje natural. Y ese conocimiento puede ser el conocimiento de cuál es la situación del mundo, cómo describir el entorno en el que va a actuar. Y también a través de una conversación se pueden preguntarle al ser humano cuáles son sus preferencias, eh, 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 sus deseos, sus preferencias que él tiene en el dominio de la tarea y entonces ese conocimiento lo incorpora Golem a su base de datos.
Ahora, normalmente cuando programamos una tarea para Golem, nosotros de antemano le damos, expresamos, declaramos conocimiento de manera explícita y luego, o sea, para que ya no empecemos desde cero, y durante la tarea, entonces ya en la interacción con el ser humano, entonces Golem adquiere nuevo conocimiento. Ahora, adquirir conocimiento es una forma de aprendizaje, ¿ok? Y, y de hecho esto, digamos, simula hasta cierta medida y con toda proporción guardada, el aprendizaje de los seres humanos, porque nosotros los seres humanos, la gran mayoría del conocimiento que aprendemos de manera explícita, lo atrevemos a través del lenguaje, ya sea en conversaciones como esta, ya sea leyendo, y claro que ese conocimiento que adquirimos a través del lenguaje, primero se incorpora en nuestra memoria y luego sube diferentes procesos de abstracción y generalización y podemos recurrir a ellos en el posterior curso de la vida. Entonces, pues son muy complejos. Entonces, el aprendizaje a través del lenguaje involucra la comunicación, en primer plano, transferir proposiciones de un sujeto a otro, y después la mente de los seres humanos, lo abstrae, lo generaliza y lo relaciona con todo el conocimiento para que nosotros podamos utilizarlo de manera dinámica en la vida. Ahora, esos procesos son muy complejos y prácticamente, los robots los realizan de manera muy, muy limitada. Entonces, en general, lo normal con robots de servicio en los que hemos trabajado nosotros, como Golem y también los robots que participan en las competencias de Robocop Internacional en la que hemos participado, el conocimiento que es declarativo se expresa en el lenguaje o de manera de antemano se implanta en la base de datos, pero ya el proceso de generalizar y abstraer ya es muy, muy, muy limitado. Ahora, esto se opone a otras formas de aprendizaje que no son explícitas, que son los conocimientos que llamamos nosotros implícito o procedural, como por ejemplo, cuando nosotros aprendemos una habilidad. Entonces, por ejemplo, cuando aprendemos a andar en bicicleta, si yo te digo cómo las instrucciones para andar en bicicleta verbalmente, esas no importan mucho. Lo que importa es que uno ande en bicicleta y luego se caiga, se pare y aprenda a andar en Claro, bicicleta con la práctica. Entonces, experiencia. esa forma de aprendizaje no es lingüística y normalmente se hace a través de prueba y error, a través de la experiencia y a través de realizar conductas y comparar el resultado de nuestra acción con la esperada y entonces retroalimentar a la máquina para adquirir y perfeccionar la habilidad. Entonces, prácticamente todas las formas de aprendizaje de inteligencia artificial, la gran mayoría de las, hoy en día en particular de inteligencia artificial, las máquinas que hacen visión, las máquinas que aprenden a navegar, o sea, moverse por el entorno, las máquinas que aprenden a manipular objetos, en general son máquinas de aprendizaje procedural o implícito y normalmente se llevan a cabo con redes neuronales y hoy en día con redes neuronales profundas y también con la inteligencia artificial generativa hay este tipo de procesos. Pero son bastante ortogonales a los procesos lingüísticos de establecer una conversación, hablar y por el hecho de que yo hablo, entonces la información que se comunica se incorpora a mi mente y ya es conocimiento, ¿sí? Entonces en Golem tenemos de las dos. En Golem las habilidades de visión, las habilidades de navegación, por ejemplo, se programan o se utilizan sistemas de aprendizaje con redes neuronales y otras técnicas estadísticas para simular el aprendizaje por habilidades o el aprendizaje implícito. Pero por otra parte, el sistema central de Golem, el sistema de lenguaje, que de hecho se programa con el sistema Ziploc, que es un lenguaje de programación que nosotros mismos creamos, nosotros diseñamos, nosotros programamos y lo utilizamos, es el que se encarga del ciclo de la comunicación, el que se interpreta las intenciones y las interpretaciones, y el que se comunica con la base de datos de conocimiento y con las máquinas de diferencia. Todo eso es con conocimiento declarativo explícito y la idea es modelar el conocimiento del lenguaje y la conversión humana. Entonces, en el robot Golem, en su conceptualización más básica de todas, es que los agentes o los
agentes robóticos que modelan a los agentes humanos, aunque hay muchas diferencias, es toda proporción guardada, son agentes cuya conducta fundamental es la comunicación. Y las conductas de interpretación y aprendizaje van montadas sobre el proceso de interpretación, y el resultado de la comunicación se traduce no solamente en hablar y expresar conocimiento, sino también es lo que dirige la conducta motora eh, en sus diferentes manifestaciones. ¿Ok? Qué Entonces, Golem es lo que hace esto. Qué interesante, doctor. De verdad, créame que nos está dando usted aquí una cátedra muy interesante y justo esto que nos acaba de decir me deja precisamente la oportunidad de preguntarle lo siguiente. ¿Qué herramientas tiene Golem 3 para detectar y corregir errores del ambiente, en este caso cuando son dinámicos? Bueno, el sistema, hay diferentes tipos de errores que ocurren en diferentes tipos de niveles de sistema. Ah, em, pero al nivel en el que nosotros nos hemos enfocado es en el nivel intencional, que consiste en cuando el robot realiza ciertas intenciones, tiene una intención y la realiza, y entonces verifica si la acción, el mundo después de realizar la acción es como se espera o algo pasó diferente a lo que se espera, en cuyo caso hay que hacer un diagnóstico de qué fue, por qué no pasó lo que se esperaba. Y una vez que se hace el diagnóstico, entonces el diagnóstico es la entrada a un modo de decisión, qué hacer para corregir la situación, y después pasar a un módulo de planeación que consiste en deducir el plan que se tiene que realizar para que se corrija la acción, y luego realiza el plan. ¿Ok? Y luego, una vez que realiza el plan, ve si el mundo ya es como lo esperaba, y si no es como lo esperaba, entonces vuelve a hacer todo el ciclo. Entonces, todo ese ciclo es inducir o abducir qué pasa en el mundo, tomar una decisión, inducir un plan, ejecutar el plan y ver lo que pasa. Entonces, Golem, esta es la conducta, digamos, excepcional que llevamos nosotros el ciclo de inferencia cotidiana. Porque en la base de la programación de Golem, en el sistema de SID-Log, la noción básica o el objeto principal de SID-Log le llamamos nosotros la situación. Entonces, un robot pensamos que siempre está en una situación. ¿Y qué es lo que define una situación? Y esto es muy interesante porque la situación puede ser, es todo el estado de conocimiento que tiene el robot, que puede ser muy, muy grande y no relevante para lo que está pasando actualmente, o puede ser un estado, una descripción muy, muy detallada de cada cosa que puede pasar, que también resulta impráctica porque es muchísimos detalles y pues no se podría controlar. Entonces, nosotros nos preguntamos de manera muy explícita en el desarrollo del proyecto Golem, en particular yo hice esta reflexión por muchos años, de qué era el conocimiento que realmente define la situación de un agente en su entorno físico. Y la solución, o lo que planteamos en Golem, es que nosotros, los agentes, los seres humanos, pero también los agentes robóticos, y pensamos que puede haber también animales así, superiores que lo hagan, cuando estamos en una situación, tenemos un conjunto de expectativas, ¿sí? Es decir, tenemos expectativas de lo que puede pasar en el mundo. Y normalmente estamos preparados para actuar en el mundo de acuerdo a esas expectativas. Entonces, el ciclo de la comunicación consiste en esta situación, yo tengo estas expectativas y pasó esta fue la que se realizó, y entonces hay una acción que yo realizo. Y entonces, la situación la definimos justamente como las expectativas que la gente tiene y las acciones intencionales que la gente tiene que tener cuando esas expectativas se cumplen. Y entonces esta situación, nosotros este objeto de la situación, lo ponemos en un grafo donde modelamos a las tareas como navegar en un conjunto de situaciones donde y cada situación tiene ciertas expectativas y ciertas acciones. Entonces, modelar una aplicación del robot Golem le llamamos modelo de diálogo, Wow. es hacer esta gráfica de situaciones, que además hay algunas más específicas
que se embeden en otras mucho más generales. Entonces, el Golem siempre está siguiendo sus expectativas. Está viendo sus expectativas se cumplen y si sus expectativas se cumplen, realiza las acciones. Pero pasa, por supuesto, que eso es la conducta esperada en la comunicación, pero siempre el mundo presenta fallas, porque muchas veces nos encontramos en situaciones en las cuales ninguna de las situaciones, las expectativas que tenemos se cumple y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le Entramos. decimos así, se rompe el piso. Ya no Sí, sabemos qué hacer porque sí, se sí. rompió el piso. Y entonces, en ese momento que se rompe el piso, porque ninguna de las expectativas en la situación se cumple, en ese momento entra el ciclo de razonamiento. En ese momento se activa, el robot dice, como perdí el piso, te voy a llamar a mi módulo primero de diagnóstico. Y mi diagnóstico consiste en decir, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ninguna de mis expectativas se cumple? Y entonces la inferencia del diagnóstico lo que hace es que da una explicación de por qué puede ser que se rompió el piso. Y ahí tengo varias posibilidades. Entonces cojo una. Y entonces una vez que escojo una explicación, digo, entonces puedo tomar una decisión. Y hay varias decisiones posibles. Y esas decisiones tienen cierto valor. Entonces, dependiendo del valor de la decisión en la situación, entonces digo, entonces el robot toma esta decisión. Y una vez que toma la decisión, una decisión es como el objetivo de un plan. Entonces, ya una vez que tomar la decisión, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, entonces hago un plan para que el robot, esa decisión que tomé, la implemente en una serie de pasos. Y una vez que hago el plan, que decido entre varios planes posibles y obtengo el que tiene mejor valor, entonces el robot lo ejecuta. Wow. Y entonces, cuando termina de ejecutar el plan, vuelve a quedar en una situación y dice, ahora sí, ya mis expectativas se cumplen, entonces tomo mi tren de situaciones. Pero digo, pero si las expectativas no se cumplen, entonces, ¿qué pasa? Pues vuelvo a entrar en el ciclo de diagnóstico, toma de decisión, planeación, inducción de planeación y ejecución del plan, hasta que logro, yo digo, decimos, recuperar el piso. Y de esa manera, Golem se recupera de lo que pasa en el mundo. Y un ejemplo muy bonito que nos pasó en la final de del torneo del alemán, el German Open en Alemania, en Magdeburg, estábamos compitiendo y llegamos a la final. Y fue muy interesante porque nuestro robot nos llegó un día después de lo esperado. Y entonces el primer día no pudimos competir, perdimos Qué muchísimos loco. puntos. Y nos quedamos toda la noche trabajando para poder sumarnos al segundo día de la competencia. Y aún así tuvimos tan buen desempeño que logramos pasar a la final. Y entonces en la final había que hacer una demostración. Y en nuestra demostración, Golem presentaba este ciclo de inferencia, cómo se movían las situaciones, tomando objetos, etcétera, llevándolos a su lugar, respondiendo órdenes y comandos de la gente con este ciclo, pero pasó que en la final, Golem tomó un objeto que tenía que tomar, pero lo tomó de una manera muy difícil y se le resbaló y se cayó. Wow. Entonces, de pronto, al checar su situación, vio que su expectativa de que el objeto estuviera en su mano ya no se cumplía. Y el diagnóstico es porque se le había caído. Entonces Golem lo que hizo fue decir, creo, o sea, se me cayó la lata, o sea, no me acuerdo exactamente porque o sea, ya sabía qué objeto tenía, ya sabía que lo había tomado, ya sabía que lo había tomado exitosamente, digamos, por ejemplo, no sé si era no recuerdo si era una lata de coca o algo así por el estilo. Y entonces se le cayó y el robot dijo, se me cayó la coca, ¿me la puedes dar, por favor? Entonces el juez se inclinó al suelo, tomó la coca y se la puso en el brazo, ya la tomó y le dijo, muchas gracias, y entonces siguió con su tarea, realizando la tarea. Entonces eso fue súper impresionante Sí. y ganamos el primer lugar, Wow, qué ganamos la final alegría. técnica de Alemania. Lo único malo es que por los puntos que habíamos perdido el primer día, y aparte porque había otro juez que
juzgaba desde el punto de vista de las aplicaciones industriales, había uno que juzgaba desde el punto de, un conjunto de jueces desde el punto de vista Sí, técnico. claro. Entonces ellos nos dieron el primer lugar, invariablemente. Y los de aplicaciones nos dieron una calificación regular y total, global en la competencia nos fuimos al tercer lugar, ganamos el tercer lugar. Pero técnicamente ganamos el primer lugar y lo más impresionante de todo, o sea, fue que Golem le dieron una orden, estabas diseñando un plan para arreglar unos estantes como en un supermercado y en ese proceso de arreglarlo, aparte para atender una orden, un requerimiento de un cliente, pasó eso y se recuperó. Pues súper, súper bonito. Y fue ahí como toda la teoría que tenemos de las situaciones, de navegar en situaciones, cuando Comprobado. se rompe el piso, cómo entrar a la inferencia, todo entró a operar y funcionó en la final. Qué alegría. Bueno, Ujú. ahorita en este momento vamos a tener la oportunidad de ver precisamente al robot Golem en acción, en una competencia de robots en Alemania, en donde evidentemente todos estos conocimientos al final del día, pues son puestos a prueba. Entonces el doctor nos va a compartir en este momento un video para que nosotros podamos ver precisamente lo que pasa dentro de una competencia y cómo todos estos conocimientos son puestos a prueba, lo cual nos comprueba que precisamente estos desarrollos no son una cosa nada sencilla, que son multidisciplinarios y que requieren de muchísimos conocimientos. This is my one versus about the athletes of the system, the last thing in the not the citizens. I will be having a customer share that you can go to about it. My values. I will live in the share of grace, time in the western plastic. I will live in the share of food, and live in the universe, time in the western plastic. I will live in the flowers and live in the folk. The execution of my heart. Now, what is the diagnosis of the world? I will grasp the universe. So now it's a plan, but this plan is partially. These progressions like this, I will look in the short of me. When the body dimension, they assume that the whole was to understand. I do not see there is something wrong inside. The situation is not as I expected. This is my diagnosis about the actions of my system. He went to the shop that might have been put in this post and he went to the shop that really simply announced in the evils. He went to the shop at home and put the governments. My decision is I identify my questions. I will move to the shelf and I will go to the basket. I will move to the
Now, I would first think that's essential of that time. I will be to the shop of that. I see this verse. I see God. There is nothing. ¡Eh! ¡Guau! ¡Guau! Buenísimo. Lo que lograron hacer con este robot y justo todo esto que usted nos acaba de mencionar durante la entrevista, para mí ha sido pues la prueba viviente de cómo precisamente toda esta programación ejercida para este robot, pues al final del día puede pues verse plasmada en una competencia como la que nos mostró. Y esto me deja justo la oportunidad de hacerle la siguiente pregunta. Y es precisamente ¿cómo afecta la capacidad de razonamiento de Golem 3 la interacción con los humanos y sus preferencias? Bueno, lo que pasa es que eh, eh, en la interacción con el mundo, el robot, y siguiendo este modelo que nosotros hemos desarrollado, hay conductas que son bastante esquemáticas. De hecho, en muchas de las interacciones sociales tenemos unas expectativas muy claras y seguimos esos protocolos, ¿ok? El problema es que el mundo cambia, o sea, por todo tipo de razones, y una conducta esquematizada de manera rígida, pues no tendría la capacidad de adaptarse a los cambios que ocurren en el mundo. Entonces, nuestra teoría es que justamente cuando las expectativas no se cumplen, se entra en este ciclo que le llamamos el ciclo de la inferencia de la vida cotidiana, que es el razonamiento. Las etapas del razonamiento. Uno, buscar la explicación de qué fue lo que pasó, por qué no se cumplió la situación del mundo, que es el diagnóstico, también se llama abducción, se llama de manera técnica, pero básicamente, y esa es una inferencia.
es un razonamiento. Tomar una decisión, cuando tomamos una decisión, también hacemos un razonamiento. O sea, es un proceso mental que tiene como producto un valor, algo que se tiene que satisfacer, pero también tiene un diagnóstico de lo que pasó en el mundo y no es fácil saber qué decisión tomar. Entonces, la decisión es una inferencia. Tomar la decisión es un proceso de la mente que es también parte del razonamiento. Y luego la decisión, el producto de la decisión, se convierte en una actividad de planeación. ¿Cómo hago yo para que esta decisión que tomé se realice en el mundo? Entonces tengo que inducir un plan que es otro proceso de razonamiento y entonces tengo que ejecutarlo. Entonces, de esta manera, la comunicación, el ciclo de comunicación, que en el mejor de los casos, el caso sigue un protocolo comunicacional, se tiene que complementar con un apoyo inferencial o de razonamiento, precisamente para atender aquello que no está contemplado en los protocolos de comunicación y de acción. Entonces, eso es lo que modela la teoría de Golem. Ese es el concepto central sobre el cual se construye todo el modelo de Golem. Una pregunta más, doctor, pero ahora ya va referente como al proyecto en general con todo su equipo. ¿Cuáles Ujú. son los retos que se enfrentaron y cuáles son los retos que en este momento, a lo mejor dentro de esta investigación, pues están existiendo para, pues al final del día darle continuidad a este robot que a mí me parece que pues todavía tiene mucho que dar, ¿no? Hay mucha investigación que poder realizar en este sentido. Bueno, a raíz de la pandemia, estábamos nosotros terminando los preparativos para ir al Robocop Mundial en Burdeos, en Francia, pero se suspendió por la pandemia. De hecho, ya teníamos boletos de avión comprado, ya habíamos hecho muchos gastos, etcétera, que por cierto se perdieron. Uy. Y entonces hubo el, este, em, pues tuvimos que venirnos a trabajar a la casa. El robot se quedó en el laboratorio y ahí se quedó pues mucho tiempo. Eventualmente algunos colegas que salieron del video iban a hacer algún trabajo menor de mantenimiento eh, y hacer algunas filmaciones también de algunas conductas, pero básicamente el robot durante la reclusión que tuvimos en la pandemia se quedó en el laboratorio, pasó el primer año, pasó el segundo año, pasó el tercer año, entonces pues la gente se empieza a ir, tiene otras cosas que hacer, los estudiantes tienen que recibirse, los colegas pasan a otros proyectos, el financiamiento se acaba, ya no hubo financiamiento, entonces este es un robot, un proyecto que requiere alto financiamiento anualmente. Entonces todo se acabó y entonces el robot a partir de la pandemia se tuvo que poner en suspensión y ahorita está guardado en sus contenedores, los 3 robots móviles que hemos tenido, Golem, el original, que no hablamos ahorita, el Golem 2 Plus y Golem 3 están guardados, esperando cuál va a ser la siguiente etapa del proyecto. Ahora, por otro lado, a mí esto me ha dado un motivo de reflexión muy grande. Uno, por lo que aprendimos a lo largo de, pues son 20 años casi, lo que duró desde que tuvimos la primera demostración de Golem original, fue en el 2002, cuando hacía una tarea muy básica. Y luego en el 2020, el 2019, pues hemos avanzado mucho, aprendimos mucho y yo hice muchas reflexiones acerca de la tecnología, su estado actual y su futuro. Y así como lo que vimos es muy bonito y realmente fue una gran satisfacción poderlo diseñar, poderlo trabajar, debo decirles que paralelo al desarrollo de software, también nosotros diseñamos y construimos el hardware. Lo construimos a partir de componentes, pero realmente es un diseño de nosotros que también ha evolucionado continuamente. Y ustedes sacan una fotografía del robot físico cada mes de trabajo a lo largo de estos años, siempre iba a ser diferente porque siempre estaba trabajando sobre el hardware, además del software, porque es un proyecto continuo, es un proyecto de generación tecnológica acumulativa y eso es por eso logramos llegar a donde llegamos. Ahora, con todo lo que logramos,
Como les decía, es una gran satisfacción ver que el robot realiza las tareas y las realiza en competencia de esa manera tan bonita. Pero por otro lado, uno no deja de asombrarse la diferencia que hay entre el desempeño que tiene un robot y su capacidad y su flexibilidad comparado con lo que hacemos los seres humanos. Lo que hacemos los seres humanos es mucho más grande, es mucho más flexible Sí. y en muchas dimensiones. Una dimensión es el lenguaje que podemos emplear, otra dimensión es la capacidad de inferencia o pensamiento que podemos realizar, y otro que es fundamental, en el que he pensado mucho y de hecho mi investigación actual está centrado en esto, es en la memoria. Oh, sí. Porque nosotros acumulamos la experiencia de nuestra vida lingüística y de estudio declarativa a través del lenguaje en la memoria de largo plazo. También nuestras experiencias cotidianas están en el mundo, lo tenemos nosotros, lo incorporamos, está en nuestra memoria de largo plazo. Y estas experiencias, que son tanto las experiencias vividas personalmente como nuestra biografía de vida, como el conocimiento semántico que tenemos acerca del mundo, como el conocimiento que vemos en enciclopedias o el conocimiento de los diccionarios en el lenguaje o el conocimiento de lo que aparece en la prensa. Es experiencia que nosotros no vivimos, pero leemos o vemos a través de ella a los medios. Todo eso también va a nuestra memoria de largo plazo. Y en cada momento que nosotros actuamos, toda nuestra memoria, desde nuestra vida pequeña, lo que está guardado, es potencialmente relevante para hacerse presente en la experiencia de este momento, de esta conversación. Y los robots, yo no sé de ningún robot en el mundo actualmente que tenga memoria de largo plazo. Qué De interesante. hecho, los robots cada vez que se apagan y cada vez que se prenden, ¿Se empiezan. reinician? Ni siquiera las experiencias guardan sus propias experiencias de sus propias tareas. Lo que hizo Golem no guarda una memoria de esa experiencia particular de lo que pasó. Y que yo sepa, ningún robot en el mundo lo hace a la fecha. ¿Y entonces cómo Ninguno. aprende? No, porque se aprende por partes. O sea, los robots que aprenden hoy en día, pues aprende, o sea, mucha de la parte de la robótica está aprender a cómo tomar un objeto con el brazo. Entonces eso se aprende a través de ensayo y error y ciclos de retroalimentación. Y entonces se aprende esa conducta, que es una conducta implícita, es una Mm. conducta procedural. Entonces los robots tienen muchas habilidades que se programan con aprendizaje de habilidad, pero no es el aprendizaje lingüístico y Ya. tampoco es el aprendizaje de la experiencia de vida. Entonces, en el largo plazo, tanto en la parte del lenguaje que los robots pueden desempeñar, incluso tomando en cuenta hoy los desarrollos de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT y todo eso, ese lenguaje sigue siendo muy limitado comparado con el lenguaje que realizamos los seres humanos en la vida cotidiana. Después, las inferencias que nosotros realizamos, esos diagnósticos, esas tomas de decisiones, esos planes, etcétera, en la vida real son muchísimo más complejos y más extensos que lo que hacen robots actualmente. Y finalmente, de la memoria de largo plazo, yo no sé de ningún proyecto de robótica, cuando menos de los que compiten con nosotros en Robocop, en el Mundial de Robocop, y los robots que presentaste al inicio de Simov y todos esos, digo, no de Simov, sino, ¿cómo se llama el de Honda? Asimov, No, sí. eran de Boston Robotics. Pero antes, las fotografías iniciales. Bueno, los de Boston Robotics en particular, ellos ni siquiera tienen lenguaje. Y tampoco tienen memoria episódica o semántica. Ellos no tienen memoria de lo que hacen. Son robots completamente reactivos. O ¿Qué sea tal? que están entrenados para realizar habilidades, pero uno no puede conversar con ellos, no pueden guardar sus experiencias lingüísticas y tampoco pueden acordarse de los episodios de vida que tuvieron. O sea, Yo no siguen sé, siendo muy mecánicos, o sea, siguen siendo muy autómatas, pues, o sea, pues tienen son como, autómatas. Un robot sí, es el autómata por excelencia. sí, Ahora, justamente esas habilidades, y a mí en particular me parece que una dimensión de las limitaciones tecnológicas actualmente es justamente la memoria,
la memoria, no solamente la memoria de trabajo, sino la memoria de largo plazo, tanto la episódica de la experiencia de vida, la Sí. biografía de vida, como las experiencias semánticas son muy limitadas o prácticamente nulas en los robots. Y aparte, aunado a ello, y también algo que forma parte muy importante en la interacción, en las interpretaciones, en los diagnósticos, en la toma de decisiones, es el aspecto afectivo de las experiencias. O sea, toda experiencia humana, toda, yo creo, podemos hacer una generación tremendamente grande, siempre lleva un aspecto afectivo involucrado. Hay una afectividad básica en la acción humana. Estoy de acuerdo con usted. Hay un neurocientífico que habla acerca de eso, que Sí, precisamente dice que la experiencia que nosotros tenemos con relación al mundo está basado en emociones y la manera en cómo hacemos que esas imágenes que vemos del mundo, que no es una imagen como tal, en realidad, pues son precisamente señales, ¿no? Que como hacemos propias esas señales del mundo es a través de la emoción, cómo la sentimos. Y eso hace que al final del día, pues seamos lo que somos, ¿no? Y yo en la mañana escuchaba a alguien que estaba diciendo que los seres humanos somos una oración. ¿Y a qué se debía que dijera eso de que somos una oración? Que estamos constituidos por lenguaje. Entonces, cuando yo leía a Damasio con relación a esto que decía, porque a mí me dejó anonadada de eso, ¿no? Es decir, que la experiencia del mundo y que saber que eso que yo adquiero de la experiencia lo hago propio es a través de una emoción, me pareció así como sí. el boom, así. Bueno, esa parte de Damasio es muy bonita porque explica, o sea, todo ese componente emocional que hay, y sobre todo también relacionada con la conciencia, en sentir lo que sucede. Pero ahorita yo estaba pensando un poquito más en el pensamiento de Piaget, Jean Piaget, Ujú. que en su teoría del desarrollo mental es muy claro y muy explícito que toda acción humana, toda experiencia motora y todo acto intelectual siempre tienen un componente afectivo. Y lo que hace la afectividad, o sea, una cosa es las emociones que sentimos y podemos interpretar, expresamos e interpretamos, pero hay una cuestión mucho más básica de la afectividad que no tiene directamente, no es nada más la emoción, sino la afectividad es aquello que regula la energía psicológica para que la acción se realice en cierta dirección o en otra. Entonces, yo cuando tengo que actuar en el mundo, hay necesidades que tengo que atender. Y aparte de esas necesidades, una vez que yo tengo desarrollado cierto grado de desarrollo, yo tengo intereses que quiero realizar y hay cosas que no me interesan, que van desde los objetos que son objeto de mi afecto, como mis padres, Ujú. hasta mis afectos por querer dibujar o querer jugar fútbol. ¿Ok? Entonces, esa afectividad que es primero, es básicamente la necesidad y luego mis intereses de carácter intelectual y afectivo, que después se convierten en mis valores y que dan la guía para mi personalidad. Todo ese módulo es un módulo que está básicamente, es el módulo afectivo de la conducta, que es ¿qué hago? ¿Por qué hago las cosas que quiero? Antes de valorar una decisión, si es buena o mala, yo quiero querer hacer algo que la decisión me va a retribuir. Entonces, así como yo estaba hablando hace un momento de la memoria de largo plazo, de la que los robots no tienen, la afectividad tampoco la tienen. Y de hecho, los robots hoy en día, la afectividad se reduce a tratar de simular emociones o interpretar emociones de otros para, como si fuera un objeto de que se clasifica. Pero el elemento activo fundamental de la afectividad, que es regular la energía psíquica en qué necesidades quiero atender, qué intereses, qué valores, etcétera, yo no sé de ningún robot, ni el más avanzado del mundo, que lo tenga. No, Y ciertamente estoy seguro que los robots que compiten con nosotros en Robocop ni siquiera contemplan ese aspecto. Entonces, si uno lo piensa a largo plazo y dice, bueno, entonces estos robots de servicio, que los robots de servicio son robots que están ubicados en el mundo, que se mueven, que tienen que moverse en el entorno y que tienen que atender a los servicios, a servir a los seres humanos, ¿sí? Tienen que estar en ambientes dinámicos como estamos los seres humanos. Este, es muy opuesto a los robots, por ejemplo, de las líneas industriales,
que el robot está fijo y realiza la Ahora, misma tarea todo el tiempo. sí. ¿Ok? Nos quedamos justo en este tema de, bueno, la diferencia de un robot de servicios, que al final del día Sí, creo que tiene que ser más amigable con el usuario, a un brazo robótico, que al final del día, bueno, pues es un movimiento, ese sí puede ser un autómata como tal, pero incluso hoy en día el hecho de que estos robots tengan esta percepción por el usuario que sea amigable, o sea, hace que al final del día pues puedan ser adoptados por las personas, porque si no fueran así, creo que no habría manera, ¿no? De sentirlos cercanos. sí. De hecho, ese es un tema de estudio explícito en una disciplina que se llama interacción humano-robótica, donde justamente el problema es hacer a los robots accesibles socialmente y que los robots simulen que tienen cierto nivel de empatía. O que cuando menos su aspecto físico sea eh, aceptable para el ser humano. Que incluso pueden tener muy pocas funciones robóticas, pero lo importante es que el robot los acepte y interactúa con ellos, ¿ok? Y normalmente lo que pasa es que cuando un robot, como toda maquinaria, como todo objeto físico con el que interactuamos los seres humanos, puede adquirir un aspecto simbólico, y entonces los seres humanos les atribuimos a estos objetos atributos humanos, los humanizamos, digámoslo así, y una vez que los humanizamos, nos comportamos con ellos como si fueran humanos, ¿ok? Entonces es lo que pasa con los robots, que la gente les atribuye atributos humanos y entonces ya se comunica como si lo fueran, aunque el robot no tenga nada, pero nosotros sí modificamos nuestra conducta y nuestra afectividad. Pero lo mismo es con un coche, hay gente que está enamorada de su coche, ¿no? Entonces, Sí, sí, es verdad, con las cosas. entonces le atribuye al coche como si fuera su gran amigo, ¿no? Y se expresa de él, Sí, etcétera, y tiene esa afectividad, ¿no? Entonces, pero es algo de los seres humanos. Entonces, eso sí se hace. En muchas dimensiones, en la interacción humano-robótica, se diseñan interfaces robóticas que tanto físicamente como del punto de vista funcional sepan captar la atención del ser humano para darle un servicio, que es muy importante, y con grandes aplicaciones actuales. Por ejemplo, en terapia, por ejemplo, o sí. robots de compañía para adultos, o robots de terapia para niños con ciertos desórdenes psicológicos como la atención y eso. Los robots tienen la cosa de que hacen que el niño juegue con ellos muy fácilmente, ¿no? Sí, 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 sobre todo si son como muy amigables. Doctor, me quedé yo, la verdad, muy fascinada con esto que nos dijo con relación a la memoria que deberían tener los robots. Y tengo un cuestionamiento, la verdad, muy propio. Ujú. Yo estudié hace poquito cuestiones de algoritmos generativos porque yo soy arquitecta, pero dentro Sí. del programa que utilizo, que se llama Revit, pues obviamente esto de hacer pues diseños generativos o este tipo de cosas pues se vuelve Ujú. muy interesante para hacer pruebas relacionadas con modelos, estructuras, etcétera. Entonces, Sí. yo tenía la idea de que muy probablemente los robots actuales, incluso pensaba que eso pasaba con Boston Dynamics, o sea, Mm. que ellos al final del día lograban hacer que por medio de algoritmos el robot aprendiera. Y entonces cuando yo leí de los algoritmos generativos, lo primero que pensé, claro, pues al final del día ya el robot podrá tener un aprendizaje relacionado con eso a partir de esos algoritmos, o sea, irá aprendiendo sobre la marcha conforme entienda el contexto, como lo que Sí, pasó con el robot Golem con la coca, ¿no? sí. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, aunque no soy experto en eso, pero me parece que los robots de Boston Dynamics más están relacionados más con la teoría de control y los sistemas de control que con la computación de la inteligencia artificial. Mm, Porque los autómatas, históricamente los autómatas, hay una parte que tiene que ver con sistemas de control, que es automatizar cierta función. ujú, ¿Ok? Y eso, y mucho de la robótica que se hace en la práctica, modela sistemas de control. ¿Ok? Ahora, por otro lado, la inteligencia artificial está más orientada a la representación del conocimiento, al lenguaje, al aprendizaje, este, a la percepción, etcétera, bajo un paradigma que es computacional. Entonces, Boston Dynamics, según yo sé, su peso mayor es
es una extensión, o sea, sus elementos principales son de teoría de control y todo lo que los videos que estamos viendo de Boston Dynamics son anteriores a la aparición al boom actual de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué ¿Ok? tal? Entonces, o sea, podemos decir que son diferentes. Ahora, la inteligencia artificial generativa es un paradigma muy particular que lo que hace es que hace predicciones de los siguientes elementos en una serie a partir de, de mucha información en el dominio que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, ChatGPT hace predicciones de la siguiente palabra que puede seguir a un texto dado en base a estadísticas y correlaciones, modelos muy complejos y muy bonitos, de todo el texto que está guardado en Internet. Y luego la manipulación de eso es lo que vemos en el resultado de ChatGPT. Entonces, eso es muy diferente, es muy diferente incluso a toda la tecnología que nosotros usamos en Golem. En Golem no usamos nada de inteligencia artificial generativa en ese sentido, ¿okay? Excepto en la parte de modelos de lenguaje para la parte de conocimiento de voz, que es donde los modelos de lenguaje se originaron originalmente o de las primeras aplicaciones. Ahora, que sí es cierto que en la nueva generación de robóticos en los últimos 2 años, pues la gente está tratando de utilizar los resultados de ChatGPT para adaptarlos, usarlos en robótica de servicio. Y yo creo que vamos a ver una gran cantidad de actividad en ese sentido. Pero yo creo que eso son cosas muy contingentes, porque de hecho ChatGPT tiene 3 problemas muy graves, cuando menos. O sea, uno es que los textos que ChatGPT produce pueden ser falsos. No hay ninguna garantía de que lo que ChatGPT diga es verdad. Segundo, ChatGPT en sus generaciones comete errores de incoherencia y a veces de contradicciones flagrantes que no son explícitas. Entonces los textos se contradicen y hay que saber entender las contradicciones. Y la tercera parte es que, dado el entrenamiento y el sesgo por los datos, ChatGPT puede y muy frecuentemente comete errores graves de juicio. Entonces, los juicios que da están sesgados y no son correctos a la luz de una cultura. Entonces, cuando alguien utiliza ChatGPT y los modelos generativos que funcionan de manera análoga, la persona tiene que ser muy crítica de lo que le está entregando el sistema para saber si es verdad. Hay que curar el sistema si es verdad. Hay que ver que realmente es coherente y sobre todo, que lo que a veces es mucho más difícil es ver si el juicio que se está emitiendo, tal vez ni siquiera de manera muy explícita, es correcto. ¿Sí? Entonces, esa tecnología tiene esas contingencias que están muy en la base de cómo se hacen este tipo de sistemas. Ahora, sí se van a utilizar en la robótica de servicio, pero de alguna manera corregir esos problemas van a ser como parches posteriores a la tecnología, porque esos problemas vienen muy por dentro de cómo se hace cómo es la inteligencia artificial generativa. No se van a poder resolver de una manera muy natural por dentro, sino van a ser como por fuera. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial generativa eh, va a encontrar su nicho de uso social como un asistente de redacción y asistente de diseño, pero que es un asistente mecánico, como cuando uno es un redactor, un editor, y uno puede contratar asistentes para que hagan el trabajo más básico, y luego el editor verifica que lo que hicieron los asistentes que están aprendiendo es correcto. Entonces, ChatGPT y esas cosas van a hacer ese trabajo básico de asistentes de redacción y también van a ser asistentes básicos de diseño, pero por su propia naturaleza, los seres humanos van a tener que curar esa información y se va a requerir que la gente tenga un nivel eh, Crítico. crítico, educado, de visión, para que, o sea, lo que sale de ellos, el producto final, pase por el supervisor humano. ¿Ok? Porque de hecho va a ser una cuestión natural, porque cualquiera que tome un texto de cosas como ChatGPT o un diseño de sistemas de diseño y lo pase directamente al público y lo venda, los errores van a salir y a quien se va a señalar como responsable, y de hecho quien va a ser responsable es quien los pasó, no ChatGPT, porque ChatGPT es un asistente tonto. Y aquí me deja este ejemplo que acaba de dar con relación a ChatGPT, me queda súper claro por qué en realidad no existe esto que usted nos menciona, memoria, ni episódica ni de nada.
porque en realidad lo que está haciendo el algoritmo es otra cosa que no es eso, porque si Es, tuviera es, eso, si lo que hace el algoritmo es proponer la siguiente palabra en un texto, dadas las correlaciones de frecuencias de palabras. ujú, Es lo que hace el algoritmo de los modelos de lenguaje. Y ¿qué luego, tal? con esa información básica, se utiliza para otro tipo de procesos como contestar preguntas o hacer elaboraciones o lo que sea. Pero esa es la herramienta básica. Tengo un texto y en base a las correlaciones de todos los textos que yo he hecho en Internet por muchísimos cálculos, un año, todo el 2021, correlacionado textos en Internet. Entonces, en base al texto que yo tengo y ese modelo de correlación, ¿cuál es la siguiente palabra? Y meter eso de manera recurrente. Esa es la herramienta básica de algoritmos. Y para imágenes es algo análogo. Eso es algo Entonces eso, a la luz de eso, uno pues dice es algo muy útil, puede ser muy útil porque realmente es muy impresionante lo que genera, pero también uno tiene que ver que es un asistente que va a producir un primer producto y que la responsabilidad es de quien lo cura. Entonces, paradójicamente, o sea, ChatGPT va a requerir recursos humanos o que el público en general sea mucho más educado que anteriormente, porque va a tener que ejercer criterio crítico. O sea, va a Oiga, tener que ser crítico. oiga, doctor, ¿y qué piensa? Justo, estamos viendo que tiene que haber ya ahora seres humanos leídos, estudiados, críticos, Ujú. pensados con relación a nuestro contexto, ¿no? Em, Tenemos eh, un gran reto porque sí, justamente la educación en México ha sido descuidada por decenas de años, porque desde mi punto de vista muy personal, la educación ha sido sacrificada ante intereses políticos, y tenemos un nivel de educación muy bajo. Los recientes resultados de la prueba de PISA sí, lo, fueron fatales. lo refuerzan. Y justamente estamos viendo que en la sociedad de la información y el conocimiento, y en particular ante las nuevas herramientas de la inteligencia artificial generativa, lo que requerimos, la única forma de que todas las, digamos, eh, retos y riesgos que nos pone esta tecnología, la única manera de cómo lo vamos a poder afrontar es con una sociedad mucho más educada y mucho más crítica. Entonces tenemos un gran reto a todo el sistema educativo, porque efectivamente la automatización desplaza mano de obra, pero también requiere nuevos recursos humanos con otras habilidades. Entonces, todo aquello que se puede automatizar, se va a automatizar y aquel que está haciendo esas tareas va a perder su trabajo. Lo cual tendría que pensarse, porque si mi trabajo lo puede sustituir una máquina, entonces quiere decir que no soy tan humano en mis horas de trabajo, soy más bien maquinal. ¿Ok? Sí, que era lo que decía lo que era un robot, ¿se acuerda cuando empezamos con la definición de robot? Sí, Sí. Y por otro lado, el uso de estas herramientas, justamente la alta automatización de los procesos de solución de problemas, como lo fue en su momento las calculadoras, por ejemplo, o como lo fueron en su momento las prótesis para aumentar la memoria, lo que requiere es gente más educada y más crítica. Y wow. ahí, y ahí sí hay un reto muy grande para nuestro país, nuestro entorno, porque tenemos que rescatar a la educación de la política. ¿Cree usted que a eso se deba precisamente que hoy las generaciones, que bueno, obviamente son más jóvenes, en este momento estén pues más enfocados en cuestiones muy banales, que al final del día producen productos tanto musicales como visuales, como de entretenimiento muy básicos? ¿Cree usted Sí, que también por eso la humanidad tendió más hacia cuestiones sexuales muy, muy básicas, ¿no? O sea, porque se escuchan en la música, o sea, a mí se me hace eso muy, muy básico, ¿no? pues O a sí, lo mejor discusiones entre hombres y mujeres sumamente básicas. yo creo que ahí es un tema que da para mucho, lo podríamos hacer otra sesión para hablar nada más de ese tema, pero yo creo que em, em, en última instancia, las diferentes intereses de los usuarios de los poderes reales, políticos, económicos, religiosos, comerciales, utilizan a los medios para motivar a la gente de acuerdo a mis propios intereses. Sí, ¿Ok? Y entonces eso lo que hace, la intención de todos estos poderes fácticos a través del uso de los medios, no solamente las computadoras, no solamente Internet, sino en general los medios,
Sí. es reducir el nivel de libertad de la sociedad para que esté condicionado a responder a mis intereses. Mm. Y por otro lado, aquellos que estamos interesados en la educación, lo que nos interesa es usar todos estos medios para que la gente sea Ajá. más libre. Sí. Porque el ejercicio de la libertad real es lo opuesto al condicionamiento. Entonces, las fuerzas tecnológicas y los poderes nos condicionan, producen los condicionamientos para poder utilizarlos. Por ejemplo, el gobierno que piensa que todos tienen que pensar como él, pues Mm, lo hace porque es fácil. Si todo el mundo piensa como yo, entonces lo que yo haga todo el mundo lo va a aceptar. claro. ¿Ok? Pero eso es a costa de la creatividad social. ¿Sí? Y entonces, si la gente o los intereses comerciales, yo quiero que la gente le guste mi producto para que sea el único que compre, entonces lo condiciona a comprar mi producto. Sí. ¿Sí? Entonces limita la libertad. Y la humanidad, de alguna manera, la humanidad, nuestra propia humanidad individual, la construimos en el proceso de adueñarnos de nuestra conciencia y en Sí, ese proceso ser libres y tomar decisiones libres. claro. Entonces, esto está en competencia y hay un punto en el cual estamos, digamos, en esas dos polarizaciones entre aquellos que jalan para las determinaciones y los condicionamientos y aquellos que nos interesa la libertad. Es como un juego de esos de quién jala más duro Mira ya. y ahorita está muy para el lado de los Del que lado del feo. quieren Sí. condicionar y lo que queremos hacer es que jalar para el otro lado, porque en la medida que jalemos para el otro lado y seamos más libres a través de ser más educados y más críticos y con más perspectiva y visión del mundo, en esa medida vamos a enfrentar estos problemas que estás mencionando. Quiero Y al hacerle final, una pregunta. yo creo que ese es en última instancia uno de los grandes conflictos que tenemos hoy en día y cuál es el punto en el que estamos parados. Quiero hacerle una pregunta, estoy fascinada con su respuesta. Hace poquito yo escuchaba a dos líderes con relación a estos temas de inteligencia artificial y que, bueno, están dominando el mercado. Y uno de ellos decía algo muy interesante. Decía, bueno, la educación hoy en día continúa siendo precisamente esta educación en la que, bueno, pues se califica y etcétera, ¿no? Hablaba más acerca de enfocarse hacia una parte creativa. Sí, ciertamente esta parte crítica, pero irse a esta como parte creativa porque, bueno, él aseveraba que evidentemente la máquina es muchísimo más eficiente para realizar cualquier tarea cognitiva de cualquier razonamiento que usted guste y mande. Y en este No es sentido, él cierto, o sea, pensó, eso es o sea, es impreciso. No sí, cualquier razonamiento que guste y mande, de cierto sí, tipo de razonamientos, pero no exacto. cualquiera. Y bueno, igual era una entrevista, ¿no? Y al final del día, Sí, está. Entonces él decía, no, la educación tiene que tender hacia esta parte de la creatividad y tal. sí, Y yo pensaba, bueno, que si se va todo hacia la creatividad, lo que ocurre es que la imaginación, o sea, los seres humanos podemos imaginar del lado creativo y ser muy eficientes en esa parte, pero cuando la imaginación rebasa un límite, se convierte en algo delirante. Entonces, sí. creo que es por eso que hoy en día podemos ver mucho contenido de muchas personas que tienen precisamente estas tendencias hacia una cuestión que yo creí superada, ¿no? Y que a veces yo digo, bueno, esto es como del medievo. O sea, siento que están cuestionándose cosas en las que yo considero que ya avanzamos, ¿no? Entonces, Sí, ¿usted qué bueno, considera con eso? O sea, ¿cómo tendría que ser la educación con sí. relación a esto, ¿no? Que vemos a las máquinas Ok, que ahorita... bueno, aquí lo vamos a, o sea, en esta línea que estábamos poniendo, de por un lado los condicionamientos y por otro lado la libertad, Ujú. si seguimos por el lado de la libertad está el caos, ¿ok? O sea, el punto es este, o sea, si nosotros queremos tomar decisiones libres, tenemos que tener un espacio de libertad. Sí, Ahora, si ese espacio de libertad se reduce y se acota, estamos en la zona de los condicionamientos. sí, Pero ese espacio de libertad se abre demasiado, ¿sí? Estamos en la zona del caos, donde podemos tomar todo tipo de decisiones, pero las decisiones no inciden en la mejora de las condiciones de vida. Por ejemplo, si estamos en una situación de una pandemia o de un terremoto, este, eh, hay mucha información, todo el mundo toma decisiones, pero no hay una coordinación, no pasa nada.
Entonces, es lo mismo con la imaginación. O sea, es muy importante la imaginación, pero, y de hecho tiene que ver con la memoria, porque nuestra memoria es productiva y imagina muchas cosas, pero hay cierta acotación que tenemos que tener para que que la memoria tenga cierto, digamos, que lo que se imagine tenga cierto contacto con la realidad y ya hacer otras cosas ya es como ruido. ¿Ok? Entonces, el punto es, y yo lo creo, de hecho tengo un artículo que recientemente escribí acerca de esto, que hay yo le llamo la productividad potencial de las decisiones, que justamente es una relación entre el espacio de libertad que se tiene para tomar decisiones libres y otro, el valor que tienen las decisiones libres que tomamos, Claro, que es como una campana, porque si no tenemos espacio para tomar decisiones libres, estamos en la condición de las determinaciones y no puede haber ningún valor de nuestras decisiones si no podemos tomar decisiones libres. Ahora, hay cierto nivel de libertad y aparte que está relacionado con el nivel de la comunicación cotidiana en el lenguaje, que nos permite tomar decisiones libres que mejoran nuestra calidad de vida. Las decisiones tienen un valor. Pero posteriormente, si el espacio de libertad es grandísimo, podemos tomar muchas decisiones porque estamos libres, pero pueden ser erráticas, no se pueden llevar a cabo, y entonces es como si el efecto es análogo a estar en la zona de los condicionamientos. Sí. justo esto, ¿no? Tener todo hacia la centralidad, ¿no? O Bueno, sea, no es en realidad, es el espacio moderado, es un espacio justo, moderado de libertad, claro, en el cual es posible la comunicación, pero también es en el cual es posible la colaboración y donde es posible la creatividad. correcto, yo estoy muy de acuerdo con usted, estoy, pues sí, concuerdo. Tengo otra pregunta, qué preguntona, tengo otra pregunta relacionada precisamente también con este tema, y es, bueno, entendiendo que todo tiene que tender hacia un área en donde la libertad pueda ser acotada para que al final del día no, caigamos en excesos, mi pregunta era, Es que la libertad no es acotada, o sea, o sea, es muy diferente la libertad al espacio de libertad, que yo le llamo, de hecho, el espacio de indeterminación. a ver, ¿podría ahondar un poquito más en eso? Sí, o sea, cuando las cosas están completamente determinadas, no hay ningún espacio de indeterminación. El determinismo, las cosas se van a seguir como una máquina, como un autómata. De Ujú. hecho, un autómata es justamente una máquina que está en el cero espacio de indeterminación. Ahora, el espacio de indeterminación es en la medida en la cual no está determinadas las cosas. Hay espacios donde están más determinadas, menos determinadas. Entonces hay un espacio de indeterminación. Y cuando ese espacio es muy amplio, cuando la indeterminación es total, es cuando realmente no se pueden tomar decisiones. Entonces, el punto está en que en el espacio de indeterminación hay cierto intervalo en el cual se puede ejercer la libertad, realmente. Ok, entonces aquí viene esta parte que justo está correlacionada con lo que usted acaba de explicar, y es, hoy en día, con todo esto que está pasando, todo el mundo se ha cuestionado las estructuras, ¿no? O sea, Sí, la estructura que usted quiera, ¿no? La estructura que a lo sí, mejor está organizada nuestro sistema político, la estructura que concibíamos como matrimonio, incluso nos cuestionamos a nosotros mismos si el ser hombre o mujer o qué somos, o sea, hay una serie de cuestionamientos que yo vuelvo a lo mismo, pensé que sí. ya habíamos superado. ¿Y cree usted que se deba precisamente a que justo no estamos dentro de este campo de acotación y que el hecho de, bueno, es que no es acotación, perdóneme, no estamos, ¿cómo lo llama usted? O sea, es que sí, o sea que el espacio de indeterminación Justo, no estamos es en muy ese... acotado y Ajá, tenemos los determinismos y los condicionamientos, o es muy abierto y entonces cuando tenemos la conducta errática. Por ejemplo, un niño que tiene síndrome de deficiencia de la atención, ujú. su conducta es errática porque está cambiando de atención todo el tiempo y está tomando decisiones todo el tiempo, pero no se mantiene porque es errática y entonces no puede tener ninguna acción realmente intencional. ¿Ok? Entonces tiene un espacio de indeterminación, vive en un espacio, su mente vive en un espacio de indeterminación muy grande donde no es capaz de lograr la actividad intencional. Porque la actividad intencional, la zona de la intencionalidad, donde tenemos intenciones, es el espacio en que podemos tomar decisiones, pero las podemos llevar a cabo.
podemos poner la energía suficiente para que esas intenciones realmente transformen en la medida que es posible al mundo. Entonces, el espacio de la intencionalidad está en un nivel de indeterminación moderado, Ujú. ¿ok? Porque cuando la indeterminación es muy baja, ya no hay intencionalidad porque las conductas están condicionadas. Si todo está condicionado, ninguna conducta es intencional. No tomo decisiones libres. ¿Qué son las gentes obsesivas? La gente que es terca, así, o cuando alguien está condicionado, por ejemplo, socialmente a pensar como un grupo social piensa, o cuando alguien está en la cárcel no se puede salir de la cárcel porque el mundo está acotado, Ujú. etcétera. Entonces el espacio está determinado y es un espacio físico, mental o social. ¿Ok? Ok, Y entonces sí, y del otro lado están los espacios de indeterminación muy grandes donde todo es caótico, pero lo que yo sostengo, lo que yo creo, es que hay un espacio de indeterminación en el cual se pueden tomar decisiones libres que tienen un valor y se pueden llevar a cabo las acciones intencionales. creo que en Porque algún la momento, intencionalidad es la conducta dirigida a ciertos objetivos. claro, con ese rollo, creo que en algún momento, no sé, en este contexto, las generaciones que van obviamente, pues tratando de posicionarse ya en el espacio laboral, puedan volver a este espacio de intencionalidad y lograr a lo mejor objetivos un poco más loables. O sea, esto es lo que necesitamos, una sociedad más educada y más crítica Claro, en el nivel individual y social, pero también necesitamos un mundo más rico y más abundante, donde, o sea, porque la libertad, el espacio de libertad se da en la abundancia de recursos. sí, ahí O está. sea, si no hay riqueza y hay privaciones, pues esas privaciones son condicionantes muy grandes. Sí, ¿Ok? Entonces tiene que haber cierto nivel de posibilidad, un espacio físico que haga posible este, la intencionalidad y después tiene que haber educación y salud física y mental y social para aprovechar ese espacio para llevar a cabo conductas intencionales de manera personal, individual y de manera colectiva. qué Entonces, interesante. ganar la libertad para nosotros y para el mundo consiste en aumentar nuestra intencionalidad, que eso otra vez no es nada más que hacernos más humanos. Exactamente. O sea, justo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho esa charla de este señor que obviamente está dentro de este sector de las inteligencias artificiales y cognitivas. Y al aseverar esta parte en donde, bueno, pues los robots tienen ahorita toda esta capacidad de poder, pues, realizar ciertas actividades humanas, pues también es un poquillo mentira, porque sí es cierto, si yo fuera un robot y solamente tengo una actividad como mover mi brazo así, o a lo mejor generar una serie de cuestiones generativas, pues es mi única actividad. Pero los seres Sí, humanos pero somos además muy es complejos. falso porque la inteligencia artificial generativa ni siquiera tiene un año de haberse manifestado de Sí, manera activa. Y los desarrollos en robótica son de años. Entonces, sí. las aplicaciones de la inteligencia artificial generativa en robótica que sí van a ver, se van a empezar a visualizar sí en el pronto, de manera muy limitada y más en mediano plazo. Híjole, de verdad qué charla tan afortunada. Estoy muy agradecida de haberlo tenido en este espacio y yo creo que esto que nos compartió el día de hoy para la audiencia, bueno, es no sé, yo considero que es algo que muy beneficioso. Entonces, Qué yo bueno. le agradezco mucho que nos haya mostrado su proyecto. Yo espero que pronto pueda haber, pues obviamente los recursos necesarios para que en México puedan existir este tipo de desarrollos que al final del día permiten precisamente el que múltiples jóvenes dentro de espacios educativos a nivel de maestría, doctorado, licenciatura, tengan la oportunidad de intervenir precisamente dentro de estas áreas matemáticas, dentro de estas áreas de la robótica y, bueno, desarrollar cosas muy interesantes como lo que se logró con Golem. O sea, estoy sorprendida de verdad de la capacidad del ingenio mexicano para adaptarse a condiciones difíciles, tanto en la investigación como en todos lados, ¿no? O sea, estoy segura que el logro que tuvieron con esto, porque veo la evolución del robot, veo que utilizaron absolutamente todos los recursos que pudieron, veo por ahí un Kinect, o sea, veo absolutamente, pues sí, precisamente esa intencionalidad de realizar precisamente un objetivo, ¿no? A través de un robot. Yo verdaderamente, doctor, estoy súper agradecida
pues con usted. No sé si quiera dar una conclusión a nuestro público y pues no sé, dejarnos ahí una reflexión. Bueno, en los tiempos actuales, ante los retos que tenemos, tanto por los que está poniendo la tecnología, pero en general por los problemas sociales y económicos que tenemos, en el fondo yo creo que la única solución es que nuestra sociedad sea más educada y más crítica. Estoy Y súper eso es un esfuerzo que tenemos que hacer todos para lograrlo. Estoy súper de acuerdo con usted. Nuevamente, muchísimas gracias, le agradezco su tiempo y bueno, ya estaremos en contacto con relación a este tema. Muchísimas gracias, que usted esté muy, muy bien, le agradezco mucho. Por favor, pase excelente Muchas noche. gracias a ti. Hasta Hasta luego. luego. Bye.